Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Agradezco al doctor Víctor Ortiz y a la compañera Wilneria Caraballo la invitación que me hacen para compartir con ustedes en la tarde de hoy. Voy a estar hablándoles de un tema que me apasiona. Saben que he dedicado unos buenos años de mi práctica a lo que ha sido el tema de organizaciones psicológicamente saludables. Así es que voy a utilizar un poco las preguntas que me hiciera llegar la compañera Wilnelia para trabajar este tema. ¿Qué me llevó a comenzar el proyecto Organizaciones Psicológicamente Saludables? Yo realmente me entero de este proyecto a través de una reunión de líderes en la Asociación Americana de Psicología, en la cual en ese momento justamente se estaba lanzando el programa y precisamente estaba trabajando con el lanzamiento de la parte de lo que es el reconocimiento a las organizaciones, porque idealmente solamente se reconocían mejores prácticas, así que se está lanzando el reconocimiento a las organizaciones. Pero es importante decir que este es un programa que nace en New Jersey y nace justamente como resultado del interés del grupo de consultoría de contribuir a atender necesidades de las organizaciones y ciertamente también de fortalecer su vínculo con ellas. Así es que pues digo que estaba en el momento correcto, ¿verdad? En el lugar correcto, en el momento correcto. Y ciertamente debo reconocer el esfuerzo de los compañeros y compañeras de la Universidad de Puerto Rico en ese entonces. Y luego se fueron integrando otros estudiantes. De hecho, tuvimos valiosísimas estudiantes de la Universidad Interamericana que hoy día son excelentes profesionales. Y ciertamente de la Universidad Carlos Albizu, de la Universidad Católica de Ponce, y espero que no se me haya quedado ninguna otra. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el valor añadido que tiene realmente, que tienen las organizaciones psicológicamente saludables para las organizaciones y la profesión de la psicología en Puerto Rico? Bueno, sabemos que las organizaciones necesitan cumplir con los propósitos para los cuales fueron creadas y no hay forma de lograrlo sin los trabajadores y trabajadoras. Estos y estas tienen que sentirse competentes y capaces física y psicológicamente para hacer lo que les corresponde hacer. Muchas veces no lo están, muchas veces sucede por las dinámicas en la organización, a veces porque sencillamente las situaciones en y fuera del lugar del trabajo no les permiten estar capacitados, no tienen las condiciones que necesitan para poder cumplir con su encargo. Y las organizaciones muchas veces no se dan cuenta porque la mayoría de ellas siempre tienen resultados. O sea, bueno, aquí no hay nada mal, nosotros estamos ganando, pero no se dan cuenta que si tuviesen una fuerza trabajadora realmente física y psicológicamente saludable, ganarían mucho más y ciertamente todos se sentirían mejor. A veces pasa que vemos cierres, otras empresas salen del mercado, pero también vemos, ¿verdad? Y nos preguntamos qué pasaría si hubiesen operado de otra manera, porque todos saben que en la práctica vemos historias que ameritan el mayor de los reconocimientos por acciones de las organizaciones y vemos también historias de horror. Así que ciertamente es importante para las organizaciones pensar constantemente y evaluarse para ver qué están haciendo bien y qué pueden mejorar para tener mejores resultados y una fuerza de trabajadores saludable. De hecho, ustedes saben que si miramos el modelo de lo que es la organización psicológicamente saludable, nos dice que cuando nosotros trabajamos las áreas que competen al modelo, ¿verdad? Que son lo que llamamos las 5 áreas más una, la fuerza trabajadora no solo estará en las mejores condiciones, tendrá su máximo bienestar, sino que las organizaciones tendrán su máximo funcionamiento. Así que es bien importante ver que esa relación no se da la una sin la otra. Y recordamos que las 5 áreas más una son balance vida-trabajo, salud y seguridad, oportunidades de crecimiento y desarrollo, oportunidades de involucración, reconocimiento, y todas están unidas por una rueda bien grande que es la comunicación, que las enlaza a todas. Y ahorita vamos a hablar un poco de cómo la comunicación es importante en el desarrollo de estas iniciativas.
Pero sí les adelanto que no sé por qué la comunicación es siempre el problema que sale a relucir en cualquier organización a la cual vamos y seguramente esta ya ha comenzado a hacer su experiencia. Pero la pregunta también trae el componente de por qué para nosotros como psicólogos esto es importante. Pues, ¿cuál es nuestra razón de ser como psicólogos? Pues realmente nosotros somos profesionales de la salud y en este caso atendemos la salud en los centros de trabajo, en los espacios de trabajo. Y realmente para esto es para lo que nos formamos. Yo quiero traerles rápidamente unas 4 definiciones que de alguna manera ilustran la pertinencia. Las primeras 2 no las ilustran tanto, pero yo quiero traérselas porque quiero que reflexionemos sobre eso, porque realmente yo creo que una pregunta importante es ¿cuál es nuestro encargo? Y me voy a permitir leerlas. La del negociado de estadísticas del trabajo dice que el psicólogo industrial organizacional aplica los principios de la psicología a los recursos humanos, la administración, la gerencia, las ventas y los problemas de mercadeo. Y las actividades incluyen la planificación de políticas, las pruebas a empleados, los procesos de selección, adiestramiento y desarrollo organizacional y análisis. Y puede trabajar con la gerencia para organizar los espacios de trabajo para mejorar la productividad. Esta, bueno, como van a ver, no es una de mis definiciones favoritas. Yo creo que realmente nuestro encargo es mucho mayor y esto se traduce en términos transaccionales y posiblemente por el tipo de trabajo que lleva a cabo el negociado de estadísticas del trabajo en toda la creación del proceso de análisis de trabajo, pues esa es una definición que me parece un poco limitada. La de la Sociedad de Psicología Industrial Organizacional establece que tratamos de comprender y medir el comportamiento humano para mejorar la satisfacción en el trabajo de los empleados, la habilidad de los patronos para seleccionar y promover a las mejores personas y generalmente hacer los lugares de trabajo mejores para los hombres y mujeres que habitan allí. Esta me gusta un poco más, particularmente en el contexto en el que hablamos y en la última parte, ¿verdad? Pero realmente yo no sé por qué siempre hay que referirse a los clásicos. Y hay 2 definiciones clásicas que a mí me gustan. Bueno, una es un poquito más reciente porque es de ahí tengo un problema de pronunciación, creo que es Guion, y es el estudio científico de la relación entre el hombre y el mundo del trabajo, del ajuste que hacen las personas en los lugares a los que van, las personas que conocen y cosas que hacen en el proceso de vivir. Y ciertamente esta me gusta porque el trabajo es parte de la vida y aquí se reconoce, pero también se reconoce el ajuste que tenemos que hacer cuando vamos a los espacios de trabajo. Pero ciertamente la preferida es de 1968, es de Blumenauer y dice que es la aplicación o extensión de los hechos y principios psicológicos, o sea, somos psicólogos, a los problemas que conciernen a los seres humanos que operan en el contexto de negocios e industrias. Y dice que se requiere tomar el conocimiento de la psicología y ponerlo a funcionar en el contexto de trabajo. Y ciertamente eso es lo que hacemos. Somos psicólogos en el lugar de trabajo, buscamos el bienestar de la gente, buscamos el logro de las metas organizacionales. Así que para eso utilizamos todo el conocimiento de la psicología. Creo que esta respuesta fue un poquito larga, pero espero haberles transmitido que cuando definimos lo que es la profesión, realmente no somos meramente transaccionales y tenemos que ubicarnos como psicólogos, que es nuestra esencia. Bueno, ¿y qué opino yo sobre las organizaciones que favorecen un modelo de organización saludable centrado en la gerencia en vez de un modelo centrado en el empleado? Bueno, yo creo que esta pregunta la respuesta va a ser un poco más fácil y más corta, pero realmente cuando la organización hace eso, no se da cuenta de que cualquier esfuerzo de cambio requiere el compromiso de la gerencia y la participación de los empleados. A veces usamos este ejemplo, bueno, yo trabajador, si no estoy de acuerdo lo voy a hacer mientras el gerente me está mirando, ¿verdad? O sea, yo creo que, y si vamos a Desi y Brian, ¿verdad? Un trabajador tiene que estar capacitado, ¿verdad? Y sentir que lo que va a hacer es importante y desear hacerlo. Y realmente nosotros necesitamos, ¿verdad? Tener al trabajador
llamamos, ¿verdad? Engaged, y tenemos que tener al trabajador capacitado, dispuesto, que entienda lo que queremos hacer, pero sobre todo también tenemos que escuchar la voz del empleado. Y yo recuerdo una historia, es una historia bien bonita, porque habla del sentido, ¿verdad? De humanidad, de interés por el empleado que había en una, ¿verdad? Una figura importante, que es doña Luisa Ferré en lo que fue el establecimiento del programa que ellos tienen para los niños en el Nuevo Día. Entonces, cuando nosotros fuimos a evaluar al Nuevo Día como parte de su proceso para ser reconocida como organización, para ser evaluada y después posteriormente reconocida como organización psicológicamente saludable, realmente nos contaron la historia de que doña Luisa le gustaban mucho los niños y le encantaba, ¿verdad? Ser parte de esa parte, ¿verdad? De la vida de sus trabajadores. Y en un momento dado, pues dijo, pues vamos a hacer un centro de cuidado de niños. Pero ¿qué pasa? Se les ocurre, afortunadamente, preguntarle a los trabajadores. Y los trabajadores dicen, pues es fantástico. Pero ¿y qué tal si hacen un programa para el cuidado de niños después de la escuela? O sea, ¿qué sucede? Ellos realmente necesitaban otra cosa. Y si no les preguntan, pues a lo mejor hacen un centro de cuidado que beneficia tal vez a la mitad o una cuarta parte de todos los empleados que recibieron el beneficio de ese programa de después de clases, o se llama After School Program, que beneficia a muchísimos niños hoy, y que la última vez que supe de él estaban haciendo planes de expandirlo a la comunidad industrial. Así que ciertamente es importante escuchar la voz de los empleados siempre. Pues la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan las organizaciones al promover prácticas saludables para sus empleados en Puerto Rico? Bueno, yo diría que son tal vez 5 retos. Y el primero es, a veces se piensa que, ay, esta práctica es buena, la están haciendo allá, pues vamos a importarla. Pues no siempre, ¿verdad? Eso funciona, porque realmente las prácticas, como dijimos, responden a la necesidad del lugar de trabajo e incluso a la cultura de ese lugar de trabajo. A veces es la decisión unilateral sobre el tipo de prácticas. Ay, yo creo que aquí hay que hacer esto, sería buenísimo. Yo creo que los empleados necesitan esto, ¿verdad? Y cuando necesitan otra cosa. A veces se subestima el valor de todo lo que tiene que ver con la salud en el trabajo. Y ciertamente a veces tenemos datos, y vamos a ver más adelante, a través de otra de las preguntas, a veces hay muchos datos en la organización que sustentan el valor de llevar a cabo prácticas saludables, pero a veces vemos los datos aislados y no los ponemos y analizamos lo que ello significa. Y eso nos hace a veces subestimar el valor de las prácticas saludables en los lugares de trabajo. La falta de consistencia en su desarrollo y sostenimiento. A veces vemos que, bueno, ustedes saben que todo proceso necesita una serie de acciones para realmente llevarlo a su culminación exitosa. Pues a veces vemos, bueno, pues vamos a hacer, por decir algo, pues vamos a hacer un gimnasio. Pues la gente no va al gimnasio. Pero es que no es poner un gimnasio, ¿verdad? Incluso requiere analizar lo que implica todo esto, ¿verdad? O sea, primero, pues qué gimnasio, a qué horas van a ir, ¿verdad? Al gimnasio. ¿Es un gimnasio lo que necesitan? ¿Cuántos empleados realmente lo necesitan? ¿Necesitan un gimnasio? ¿Necesitan otra cosa? ¿Les agrada la idea de ir a un gimnasio en el lugar de trabajo? ¿O tal vez preferirían que les pagaran una membresía en otro lugar? O sea, realmente, en principio, y bueno, tal vez estamos hablando aquí de los pasos iniciales del diagnóstico, pero después, pues tenemos que ir, después que decidimos, digamos que establecimos el gimnasio en el lugar de trabajo, pues entonces necesitamos ver, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Qué ajustes tenemos que hacer? ¿Qué mejoras tenemos que hacer? ¿Qué espacios de horario tenemos que abrir? ¿Verdad? ¿Qué flexibilidad hace falta allí? O sea, tenemos que ver qué realmente necesitamos después del diagnóstico, una vez lo hemos implantado, para su sostenimiento, ¿verdad? Y a veces también tenemos factores de resistencia individual, ¿verdad? Todo hábito requiere un proceso de darnos cuenta, o sea, tenemos como hábito, ¿verdad? O no tenemos como hábito, pues hacer ejercicio, pues de repente porque tengo un gimnasio allí,
no, eso no va a hacerme ir al gimnasio. Tiene que haber un proceso de modificación, ¿verdad?, por parte del empleado, y tenemos que ayudarle a darse cuenta de la importancia y tenemos que, ciertamente, como dije, facilitar, ¿verdad?, todo lo necesario dentro de lo posible para que esa práctica sea exitosa. Así que creo que he dado unas cuantas vueltas aquí, pero moraleja, o sea, básicamente hay que hacer un buen diagnóstico, hay que determinar qué es lo que hace falta, acercarnos en su implantación en lo más posible a eso y ciertamente desarrollar estrategias para su sostenimiento a través del tiempo. Ya después que la práctica comienza a ser parte de la organización, pues permanece a través de los años, y hemos visto varios ejemplos de eso a través del tiempo en las prácticas en Puerto Rico. A veces sencillamente pues se cree que no es necesario, que la gente está bien como está, o sencillamente que pues no nos corresponde, que a la gerencia no le corresponde llevar a cabo esas acciones. Y pues sencillamente no hacen nada y no, ¿verdad?, no escuchan la voz de los empleados, o sencillamente pues ni siquiera se molestan en explorarla. La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería el primer paso que usted tomaría para implementar una estrategia de reestructuración organizacional orientada a la salud organizacional? Pues realmente el primer paso, como en cualquier estrategia, sería identificar la necesidad. Hace un rato me parece haber dicho que muchas veces la organización tiene mucha información que está dispersa en muchos sitios, e información bien valiosa, pero no se reconoce su uso, las posibilidades para su uso y su valor. Por ejemplo, tenemos encuestas para múltiples propósitos, y a lo mejor algunas de esas encuestas nos dicen algo, nos han dicho algo en el pasado sobre aspectos que impactan lo que es la salud y el bienestar de los trabajadores. Por otro lado, tenemos la experiencia en el uso de lo que son los beneficios de salud. Ahí hay una experiencia riquísima que, claro está, su divulgación tiene es necesario tomar en cuenta unas consideraciones bien importantes con relación a IPA, ¿verdad? Pero ahí vemos qué medicamentos toma la gente, qué médicos visita con mayor frecuencia. Pues eso nos dice una idea de qué condiciones de salud están impactando a nuestra gente, ¿verdad? Simplemente también hacer nuevas encuestas, tal vez también ver los temas que salen en las reuniones, sencillamente eh, hacer una visita, ¿verdad?, por las áreas de trabajo y ver qué está sucediendo. O sea, hay muchas formas, ustedes saben que tenemos muchísimas estrategias formales e informales de hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la necesidad? ¿Verdad? Entonces, a partir de la combinación de las múltiples estrategias que se utilicen para identificar la necesidad y afinarla, ¿verdad?, tenemos que seleccionar cuál es el área que se va a trabajar. ¿Y por qué esa área? ¿Y por qué no otra área? ¿Qué le interesa a los trabajadores? ¿Qué le interesa a la gerencia? ¿Cuáles realmente son los problemas, verdad? ¿Cuál es la importancia de esos problemas? ¿Cuál es el costo de esos problemas? Así que hay muchas preguntas que hacerse, ¿verdad? Más allá de que me interese, o más allá de, como decíamos antes, pues la traje de otro sitio, ¿verdad? Es bien importante que haya un equipo de trabajo. ¿Y quiénes tienen que estar en ese equipo de trabajo? Pues ciertamente tiene que haber una representación de la gerencia. Si es una empresa unionada, ciertamente tiene que haber una representación de la unión o cualquier grupo, ¿verdad?, con representación de los trabajadores. Alguien que trabaje aspectos de compensación de los trabajadores. Alguien que tenga a cargo todo lo que son los aspectos de salud, de los planes médicos, de los aspectos de promoción de salud en el lugar de trabajo. Un representante de lo que es el área de salud y seguridad en el trabajo. Pues ciertamente es importante que todos esos profesionales, ¿verdad?, que haya representación de los profesionales que representan esas áreas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las opciones? O sea, un problema puede tener muchas vías de solución. Pues es bien importante explorar pues cuáles son las opciones para la solución de ese problema y cómo
¿verdad? Esa solución contribuye al problema específico, ¿verdad? Y sobre todo, si nosotros lo que queremos es la salud y bienestar de los trabajadores, pues qué opción atiende mejor esa área. Luego es necesario establecer prioridades a través del análisis organizacional, del análisis, ¿verdad?, que incluye ciertamente a los individuos, y es bien, bien importante evaluar y pesar y contrapesar lo que es la calidad de la información. Así que, pues algunos criterios es costo-efectividad, pero ciertamente el compromiso es bien importante. El compromiso de la gerencia es bien importante. El tiempo que va a requerir esa estrategia para ser implantada exitosamente, como decía hace un rato, ¿verdad? Y qué evidencia tenemos de que esa estrategia realmente pueda atender la necesidad que queremos trabajar. Y ciertamente tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos disponibles. Tenemos que identificar los recursos para asegurar que los vamos a tener y que el programa no se va a quedar realmente corto de los recursos que necesita para su operación. Y esto incluye el dinero, el personal, ¿verdad? Y lo que pueden ser los colaboradores muchas veces. Para muchas de estas estrategias, los mismos planes médicos ofrecen una serie de apoyos que las organizaciones no saben ni siquiera que se tienen. Y esto incluye conferenciantes, incluso incluye alianzas para ofrecer servicios en los lugares de trabajo, en organizaciones más grandes. Y es bien importante ver con los planes médicos porque ciertamente los planes médicos también se benefician de cualquier mejora que hagamos, ¿verdad? Ciertamente tiene que haber un plan y unas fechas límites para llevar a cabo el programa y en el que vayamos estableciendo pues cuáles van a ser los pasos que se van tomando y qué debe estar logrado en cada una de esas fases y cuándo vamos a haber completado el proyecto del que se trate. Y ciertamente tenemos que ver la evaluación, realmente qué nos llevó a llevar a cabo esta iniciativa, qué queríamos lograr, lo logramos. Algunos indicadores son las tasas de participación, las tasas de retención de los trabajadores que participan en estos programas, si tiene que ver con accidentes y enfermedades, pues cómo se han reducido estos, cómo se han reducido los costos de compensación por accidentes en el trabajo, cómo se han reducido los costos médicos, cómo se ha reducido la rotación, las ausencias por enfermedad. Recién escuchaba una historia de un lugar de trabajo que tenía mucha rotación y muchísima rotación y la organización no hacía nada, ¿verdad? Cuando fueron a buscar los datos que tenían, pues justamente se dieron cuenta a través de los datos de la entrevista de salida que la gente se iba, ¿verdad? Por los niveles de estrés que estaban manejando en su área. ¿Se pudo haber evitado que la gente se fuera? Pues ciertamente. Estaban los datos ahí, pero esos datos no se utilizaron. Así que ciertamente esos datos hay que utilizarlos en el diagnóstico y ciertamente también son de valor para el proceso de evaluación, porque si la mejora que hicimos tuvo el resultado deseado, pues debe observarse una diferencia entre el antes y el después. Entonces, ya para la última pregunta de las organizaciones que toman los talleres que ofrecemos o que inician el proceso de implantar prácticas para desarrollar organizaciones psicológicamente saludables, ¿cuántas se convierten en organizaciones saludables? Pues yo les puedo decir a través de mi experiencia como promotora de organizaciones saludables en Puerto Rico y a través de la experiencia de evaluación de organizaciones en Estados Unidos, que realmente cuando las organizaciones toman en cuenta la información que le damos, aumentan su nivel de conciencia y establecen mejoras, unas más grandes, unas más pequeñas, pero todas de alguna manera mejoran. Todas hacen algún cambio que se traduce en mejores condiciones de trabajo para todos los componentes de la organización y realmente de esto es de lo que se trata. Y es nuestro trabajo sembrar la semilla y yo tengo
la mayor seguridad. No me cabe la menor duda de que con el tiempo esa semilla florece y con eso logramos nuestra misión. Realmente nosotros hemos trabajado con organizaciones que comienzan y cuando hacemos la evaluación, pues vemos, bueno, esta organización, ¿verdad? Le faltan estas áreas de trabajar, no está trabajando en todas las áreas del modelo y pues no podemos reconocerla, pero a través de lo que van haciendo a través del tiempo, a partir del informe de resultados que nosotros les entregamos, vemos que las organizaciones mejoran e incluso hemos tenido casos en que han podido ser reconocidas como organización saludable. Así que es algo precioso que nosotros hacemos como parte de nuestro trabajo como psicólogos y ciertamente estamos contribuyendo a lo que decíamos que es nuestra misión y ayudando a que las personas sean más productivas y más felices en los lugares de trabajo y sobre todo que se mantengan saludables porque no es justo, no es razonable que una persona vaya al lugar de trabajo a enfermarse o a morir, como en ocasiones sucede. Y realmente yo también les lanzo el reto de que sigan conociendo más, de que participen en conferencias como lo que es esta conferencia sobre trabajo, estrés y salud, que conozcan más a través de todas estas iniciativas, a través del Centro de Excelencia, a través de la página APA Center for Excellence o de la página del Total Worker Health, del National Institute of Occupational Safety and Health, del Center for Disease Control. Así que esas son algunas recomendaciones y ustedes saben que tenemos un excelente programa en la Asociación de Psicología, que es el programa de organizaciones psicológicamente saludables, que hay unas oportunidades excelentes para lo que es su desarrollo y para que puedan seguir contribuyendo a las organizaciones y que finalmente pues asuman el reto de contribuir a construir espacios de trabajo saludables. Así que una vez más, muchas gracias por permitirme estar con ustedes y espero que estas experiencias les permitan continuar desarrollándose en esta área que es tan importante para el trabajo y nuestra misión como psicólogos del trabajo y las organizaciones. Así que hasta luego y muchas gracias.